En Capital todas las voces tienen su espacio. Hacemos contacto en este momento con Ariel Ávila. Ariel, muy buenas tardes. ¿Qué está pasando hoy y cuál es el análisis que se puede hacer de esta jornada, la número 15 de este paro nacional? Carlos, buenas tardes y muy amable por su invitación. Carlos, mire, yo haría tres análisis que digamos, ya son conclusiones que se hacen de lo que ha pasado. Lo primero es que salió mucha más gente de la que se esperaba. El gobierno nacional aspiraba a una desactivación. La mayoría de la gente fueron marchas muy pacíficas. En Manizales tal vez ha sido una de las marchas más grandes, incluso más grande que la del 28. La de Barranquilla fue muy grande, la de Bucaramanga también fue muy grande, en Cali salió mucha gente, entonces eso significa que las decisiones unilaterales del gobierno Duque, como el tema de la matrícula gratuita por un semestre para estratos 1, 2 y 3 en universidades públicas, no ha surtido efecto y la gente lo que le está pidiendo es negociación, no decisiones unilaterales. Lo segundo, que es posible esperar una desactivación de los bloqueos en los próximos días en varias ciudades, sobre todo en el Valle del Cauca, en algunas zonas del eje cafetero, claro que fue donde mataron a Lucas Villa en Pereira, o en el caso del Valle del Cauca, que se ha presentado toda esta situación, la Minga se retira para la Panamericana, seguramente allí van a cerrar en la finca de ellos, en Monterilla, pero es posible que los bloqueos vayan a comenzar a disminuir y tengamos bloqueos esporádicos cuando se den las grandes concentraciones. Y lo tercero es un llamado al diálogo al gobierno nacional. Creo que mientras no se negocie, vamos a tener este tipo de situaciones cada 15 o cada 20 días de grandes manifestaciones. Así que, si bien los últimos 2 días había sido de triunfos para el gobierno, hoy los marchantes obtienen un gran triunfo con la movilización que lograron. ¿Cómo interpretar lo que pasó en las últimas horas con la Minga cuando hace su anuncio en Cali que regresan muchos de ellos al Cauca? Pero obviamente hay que entenderlo no como que se retiran finalmente de esta movilización del paro, sino que ellos están en este momento replegados esperando qué se puede avanzar o cuáles son los acontecimientos de los próximos días. Yo estuve en Cali hasta esta mañana, estuve en parte de la conversación que ellos hicieron, alterna. Ellos estaban definiendo si se quedaban en Cali o si iban a Bogotá, venían a Bogotá o si regresaban a Monterilla. Deciden, debido a que llevaban tantos días en Cali, regresar a Monterilla, y regresar no significa encerrarse. Seguramente lo que vamos a tener es el bloqueo de la vía panamericana y es muy posible que en 2 semanas, en 3 semanas pudieran decidir venir para Bogotá. Se fueron a acumular fuerzas, así que no se trata de una desactivación. Lo que ellos estaban un poco es recuperando fuerzas, porque lo que pasó el domingo en Cali con las famosas camisas blancas fue muy tensionante, y de hecho todos estos días que estuve en Cali se respiraba era tensión. Pero no, la Minga seguramente estará en la Panamericana y en cualquier momento decidirán marchar a la capital colombiana. La presencia de la Comisión de Paz del Congreso, también en las últimas horas en la ciudad de Cali, alcanzó de pronto a desactivar algo de ese ánimo exaltado que se estaba presentando en la capital del Valle. La Comisión de Paz, la Unión Europea, una parte que estuvo de la MAP OEA, eh, en lo fundamental lo que hizo fue recoger unos testimonios sobre temas de violación a derechos humanos, recoger las necesidades, y yo que estuve acompañándolos en gran parte del camino, no hubo ninguna desactivación. Pero sí era importante que los manifestantes se sintieran escuchados, que es el problema que tenemos, que no están dialogando con nadie. La alcaldía de Cali es bastante débil en este momento por la crisis política, igual que la gobernación. Fue muy importante ese ejercicio de escucha, pero no se trata de la desactivación. Lo que hemos tenido de desactivación en estos días es por el cansancio, la fatiga. Son 2 semanas y hay mucha gente que lleva las 2 semanas en la calle. Entonces obedece más a eso, pero sí era muy necesario ese procesamiento de escucha. La mediación de la Iglesia será importante para que en los próximos días se logre un acercamiento, por llamarlo así, más confiable entre el gobierno, entre los representantes del paro, y que puedan llegar a presentar soluciones y que de parte y parte se puedan escuchar y que puedan salir de verdad conclusiones que den respuesta al ánimo de los manifestantes. La Iglesia Católica ha tenido un papel muy importante en Cali. Por ejemplo, fueron los artífices de la creación de los corredores humanitarios de 3 horas al día para que entren gasolina, alimentos, medicina.
Es un papel muy importante que han tenido en Cali, no tanto en el eje cafetero, en Pereira, en Risaralda, pero en Cali sí. Y por tanto yo creo que la Iglesia Católica hoy por hoy está legitimada para hacer un proceso de mediación. Sin embargo, la última palabra la va a tener el gobierno del presidente Duque, si decide negociar o no y bajo qué condiciones. Pero la Iglesia Católica en este momento, lo que yo siento en el territorio es que está legitimada para hacerlo. Podríamos estar a la espera de etapas, como usted lo denomina, de descanso en medio de las movilizaciones, pues ya que se completan 15 días de las mismas. Es posible, esto es lo que yo llamo un efecto electrocardiograma. Es posible que esta semana baje la intensidad un poco, incluso en los bloqueos, y cuando se dé una fecha emblemática, 28 de mayo, 5 de junio, de estas grandes concentraciones, vuelva a subir una semana muy intensa y comencemos a bajar. Esa es la peor salida que se podría tomar porque afectaría durísimo la economía, la movilidad, las grandes ciudades. Lo mejor es una negociación. Pero yo creo que estos días van a ser de cierta desactivación y cada cierto tiempo vamos a tener esos picos de manifestación por varios días. Ese es básicamente el análisis y creo que para allá es que vamos, pero todo va a depender también si el gobierno nacional decide negociar o no decide negociar. Bueno, Ariel, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y en este especial de Noticias Capital, recordando que siempre Capital amplifica tu voz. Muy buenas noches. Un abrazo, Carlos, mil gracias y un saludo a todo Canal Capital.